Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Hoy vamos a aprender a abrir cualquier cerradura, pero tiene que ser de un tipo, de los que tienen dientes, las llaves que tienen dientes. Este tipo, por ejemplo, no vamos a poder abrirlas con esta técnica, pero el resto, bueno, inicialmente sí, aunque ya veremos que igual se nos complica la cosa. Este de combinación tampoco. Tenemos que ir a estos, por ejemplo, el típico bombín de cerradura de puerta. Vamos, este es casi el más común. Esto es coser y cantar, ¿eh? Los candados es un poquito más complicado porque depende de cómo es la cerradura, es un poquito más chiquitita y no entra tan bien lo que es la ganzúa, pero los candados, lo dicho, yo creo que no vamos a tener mucho problema. De todos modos, si se nos resisten, siempre podemos ir al método tradicional, que es el ganzuado deportivo, que también lo veremos al final del vídeo, cómo se hacen estas ganzúas y cómo se utilizan. También podemos comprarlas, por ejemplo, esta es de AliExpress, viene en formato, bueno, un estuchito, formato tarjeta de crédito, y dentro tiene varios tipos de ganzúas con sus tensores y bueno, digamos que para ir abriendo boca nos puede servir. Pero hoy vamos a hacer una ganzúa motorizada por vibración. Bueno, no sé si se dice así, pero lo que está claro es que solo necesitaremos el motor, una fuente de alimentación o batería para alimentar ese motor y un pequeño contrapeso que ya veremos de dónde lo sacamos. El motor, ya veis, un motor bien cutre que puede ser mismo de un cochecito radiocontrol o de un ventilador de estos chiquititos que va a pilas, da igual. La cuestión es que sea un motor que vaya más o menos a 3, a 5 o 6 voltios, que es fácil de alimentar. Con una regleta o ficha de estas de electricista vamos a hacer el contrapeso, por lo tanto tendremos que sacar simplemente uno de ellos y esto va muy bien porque va con unos tornillitos que se va a ajustar muy bien al eje del motor y va a crear esa vibración porque va a estar desajustado, va a estar desalineado con el propio eje del motor. Ya lo tenemos, vamos a probar a alimentarlo a ver si realmente vibra. No hace falta que sea una vibración extrema, simplemente que vibre un poquito, porque esto lo que tiene que hacer es hacer vibrar a lo que son los pernos del candado, de la cerradura interna, y al hacerlos vibrar se irán ajustando y colocando en su posición de apertura. Bueno, hay un montón de vídeos de cómo funciona un candado por dentro en internet, si tenéis duda pues nada, los buscáis y ya está, pero bueno, el funcionamiento es bien sencillo. Esta ganzúa es la que voy a utilizar para hacer vibrar esos pernos del candado, pero podíamos usar cualquier otro hierrito así planito que entre bien por la cerradura, pero bueno, como yo tenía esto pues lo he usado. Aunque lo dicho anteriormente, al final del vídeo os enseñaré a hacer ganzúas con materiales básicamente reciclados que la gente tira a la basura. Y ya tendríamos hecha la ganzúa. Esta es la primera cerradura que vamos a intentar abrir, la típica de puerta normal y corriente, y antes de comenzar vamos a verificar que la cerradura es correcta, que no está trampeada ni nada para el vídeo. Ahí no abre y al introducirla bien ya los pernos se colocan en su sitio y podemos rotarla. Así que vamos a proceder. El tiempo de ejecución hasta la apertura pues más o menos unos 30 segundos, aunque lo vamos a pasar a cámara rápida, pero fue más o menos bastante rápido. Así que ahí estamos alimentando, vibrando e introducimos la ganzúa, el tensor, hay que hacer un poquito de fuerza, ahí la he girado para que se vea mejor y después de eso, unos 30 segundos, ya está la cerradura abierta, súper rápido, ¿eh? Lo único, claro, al tener la fuente de alimentación parece muy aparatoso, pero esto lo alimentamos con una pila y nos queda un aparato súper compacto que nos cabe en un bolsillo, pero súper bien. Vamos a probar otro candado a ver si podemos abrirlo. El problema que tiene es que la cerradura es más pequeñita, entonces no entra muy bien lo que es la ganzúa y claro, creo que no va a hacer muy bien su función. Bueno, de hecho, os lo digo ya, no lo hace muy bien porque no consigue vibrar como corresponde. Aún así vamos a intentar abrirla y a ver qué sucede. Metemos la ganzúa ya vibrando y después de unos cuantos segundos me doy cuenta que esto no me va a llevar a ningún sitio, así que voy a desistir y vamos a ir al método tradicional de ganzuado deportivo. Esto es un deporte, bueno, no sé yo exactamente si se puede
definir como deporte, pero hay competiciones para abrirlo de esta manera que estáis viendo. Hay técnicas para aprender a abrir candados de forma manual y la satisfacción de haberlo podido abrir sin utilizar la llave, haber burlado el sistema de protección que están diseñados por ingenieros para evitar que podamos hacer esto, abrirlos sin su propia llave. Ahora nos vamos a remontar a hace un montón de años. Este es un vídeo mío bastante antiguo donde fabrico las ganzúas que hemos visto ahora en el vídeo. ¿Y cómo se hacen? Con estos alambres planos que traen los limpiaparabrisas, así que si tenemos coche y vamos a cambiarlos, no los tiremos porque dentro están estos alambres, y si no tenemos coche, pues en casi cualquier taller mecánico seguro que van a tener limpiaparabrisas usados, y si los pedimos así, hola, por favor, ¿tiene limpiaparabrisas? Es que es para un proyecto de la escuela, lo que sea, seguro que nos los van hasta regalar. Bueno, ahí tenemos nuestro trocito de varilla plana y le quitamos un poquito las imperfecciones para que no nos arañe y medimos, doblamos 1 centímetro. Esto es el tensor y ya estaría, bueno, ya estaría. A mí me gusta darle ahí como 1/4 de vuelta para que sea más ergonómico el apoyar el dedo sobre la superficie. Ahora con una lima redonda a los 5 milímetros hacemos una muesca que luego igualamos hasta los 4 centímetros. Esto será la ganzúa que introduzcamos y tengamos que ir ajustando los pernos uno a uno, así que tiene que ser una cosa muy finita, aunque estas varillas son de acero y bueno, no se nos van a estropear porque el acero es muy resistente. Hay que ir con cuidado de no pasarnos, que quede demasiado finita, porque ahí sí que la podríamos partir, pero lo dicho, bueno, vamos a ir ajustando hasta más o menos dejarla así. Vale, pues ya esta es la parte un poquito como más delicada, el hacer esta pequeña ganzuita, y aquí tenemos el tensor terminado y aquí tenemos la ganzúa, que también le vamos a dar este 1/4 de vuelta para hacerla más ergonómica. Y bueno, inicialmente ya estaría. Con esto podríamos empezar a trabajar y a realizar nuestros primeros intentos en el ganzuado deportivo. Aquí tenemos el típico candado este de bicicleta o patinete eléctrico, a ver qué tan seguro es y si podemos abrirlo. Hay que decir que cualquier candado o cadena se puede o abrir o romper o cortar, así que no penséis que yo por hacer este vídeo estoy incentivando lo que es la delincuencia ni cosas así, para nada. Esto simplemente es para que nos demos cuenta que candados, pues todos estos mecanismos de seguridad son súper fáciles de abrir, así que sobre todo mucho cuidado donde dejamos las cosas, más bien el asegurarnos que aunque no estemos presentes, dejemos una bicicleta o cualquier otra cosa, dejarlas en un sitio que estén a salvo y no confiar al 100% en estos dispositivos, porque podemos abrirlos sin problema.